Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si quieres saber cómo adaptarle un Bluetooth a cualquier televisor y poder ver televisión sin molestar a las personas, por ejemplo cuando ves televisión a altas horas de la noche, pues llegaste al video indicado. Vamos con la intro y mientras tanto, ¿qué te parece si me regalas un buen like? Y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse. Y bien amigos, ya estamos acá de vuelta y convertir un televisor con salida Bluetooth es muy sencillo y poderlo sincronizar con cualquier manos libres que tengamos, con una diadema Bluetooth que tengamos, es muy fácil. Y poder ver televisión, por ejemplo, cuando estamos con alguien a altas horas de la noche y no queremos interrumpir su sueño, pues este accesorio que estamos viendo acá sin duda es algo fundamental para esas personas que tengan esta necesidad. Señoras y señores, este es el gadget del que les estaba hablando hace poco. Es una llave USB y lo interesante es que trae tanto receptor como transmisor de Bluetooth y el precio es... Y así es señores, este gadget solamente cuesta $9, viene la llave USB con sus teclas, sus funciones son muy sencillas, una pantalla LCD que nos va a permitir ver en qué función está, si está en transmisión o recepción, y si está en transmisión, ver a qué dispositivo Bluetooth, a qué manos libres Bluetooth se está conectando. Y el plug 3.5 para poderlo conectar tanto como a un dispositivo de entrada, un parlante, como a un dispositivo de salida. Bien, ahora vamos a configurarlo en modo recepción. Esta función sirve mucho, por ejemplo, si queremos transmitir lo que vamos a reproducir en nuestro teléfono a un parlante que no tenga la función de Bluetooth, pues va a ser muy fácil esta función. Lo vinculamos, aquí nos va a aparecer muy fácil, lo va a detectar cualquier dispositivo, cualquier teléfono. Una vez lo vinculamos, pues aquí ya, como ven, me acaba de aparecer, le doy vincular y ya estará listo para reproducir música, es decir, para recibir todo el audio que queramos transmitir desde nuestro teléfono. Para esto obviamente necesitaremos de un parlante o algún dispositivo de salida de sonido. Y aquí, como vemos, con las teclas izquierda y derecha podremos subir y bajar volumen. Y yo voy a hacer acá la prueba con un viejo parlante que tengo. Lo que tenemos que hacer es conectar el cable 3.5 a ambas entradas, como a la entrada auxiliar de nuestro parlante. Ahí bajo el volumen y como ven, esto funciona perfectamente en modo recepción. Para configurarlo en modo transmisión, que es la función que utilizaríamos para adaptárselo al televisor, oprimimos al tiempo las dos teclas de subir volumen y acá nos cambiará a estado TX. Y acá simplemente encendemos cualquier mano libre Bluetooth y esperamos a que este pequeño gadget lo detecte. Ahí se demorará un poco, depende del número de dispositivos que haya. Yo lo que les aconsejo es, para que pueda sincronizar rápido, simplemente es que apaguen todos los demás dispositivos Bluetooth. Ahí, como ven, ya lo detectó, muy fácil, y ya es simplemente empezar a probarlo. Y ya viendo cómo es el funcionamiento, vamos a ver cómo es la instalación ya en nuestro televisor, que de hecho la instalación es muy sencilla. Acá lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte trasera de nuestro televisor del que tengamos e identificar la entrada de audífonos. Acá en este caso ya la detecté fácilmente. Conectamos acá el cable 3.5 que viene incluido en el gadget y lo conectamos a su entrada, a su plug de entrada. Ahora lo otro es identificar una entrada USB que tenga nuestro televisor. La mayoría de televisores traen entradas USB para leer memorias, fotografías, lo que sea. Y si nuestro televisor no tiene entrada USB, simplemente podemos colocar algún adaptador de corriente para que el transmisor pues tenga alimentación y funcione. Acá simplemente esperar a que se sincronice con el manos libres que tengamos y ya empezaremos a disfrutar de nuestra televisión sin necesidad de molestar a nadie. Esto sirve para cuando estemos a altas horas de la noche o queramos ver películas
vernos un partido, lo que sea, y no molestar a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Y por último les dejo acá la anotación de un video que había realizado de cómo convertir cualquier computador viejo en un Android TV para adaptarlo a cualquier televisor. Y bien amigos, el video de hoy era corto pero sustancioso, era algo que quería mostrarles desde hace harto porque en realidad lo vengo usando desde hace mucho tiempo y estoy muy satisfecho con este gadget que por su precio creo que presta muchas funcionalidades. Bueno, y recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Como siempre, gracias por ese apoyo que le dan ustedes al canal incondicionalmente y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.